Reciban un cordial saludo. El día de hoy les vamos a hablar de lo que es el hecho jurídico y el acto jurídico. El profesor encargado de la cátedra es el profesor José Laya Flores Díaz de la materia Fundamentos del Derecho, sección 06. Los integrantes somos Ramón Márquez, Dailín Márquez y Rosalinda Roa. Comencemos. El hecho jurídico. Empezaré por decir que todos los hechos jurídicos no son siempre actos jurídicos. En cambio, los actos jurídicos serán siempre hechos jurídicos. Podemos definir el hecho jurídico como todo suceso al que el ordenamiento atribuye la virtud de producir por sí o en unión de otros un efecto jurídico, es decir, la adquisición, la pérdida o la modificación de un derecho. No es más que toda circunstancia, acontecimiento o hecho voluntario o involuntario capaz de producir consecuencias jurídicas al ser calificado en el supuesto de hecho de la norma. El hecho jurídico es mucho más amplio que el acto jurídico porque él involucra la voluntad humana y de naturaleza, que conlleva las consecuencias de índole jurídico, es decir, toda circunstancia ajena a la voluntad del hombre que produce consecuencias jurídicas siempre será un hecho jurídico, y toda circunstancia o acontecimiento que depende única y exclusivamente de la voluntad del hombre siempre será un acto jurídico. Los hechos son acontecimientos susceptibles de ser percibidos por nuestros sentidos. Todos ellos pueden analizarse según distintos criterios. De acuerdo con su origen, los hechos son humanos o naturales. De acuerdo con las consecuencias que producen, son hechos simples o hechos jurídicos. Ambos tipos pueden ser humanos o naturales. Quiere decir que muchos hechos, sean naturales o humanos, pueden tener un contenido únicamente estético, sentimental. Por ejemplo, un atardecer, escribir un poema a la persona querida, vale decir que no tiene relevancia alguna para el derecho. Pero hay otros que tienen directa incidencia en el derecho. A esto se le denomina hecho jurídico. Un hecho jurídico es un acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del derecho, es decir, que es susceptible de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones. Tenemos también el supuesto de hecho, toda conducta, acontecimiento o circunstancia que provenga de la voluntad del hombre o factores ajenos a ella, pero que se califique en el supuesto de hecho de una norma. Eso siempre será un hecho jurídico. Como siguiente punto tenemos la clasificación del hecho jurídico. Primero, hechos que fundamentan el efecto jurídico son aquellos que se componen de un conjunto de requisitos o fundamentos acumulativos. Ejemplo, la posesión legítima continua. Segundo, hechos que no fundamentan el efecto jurídico. Por el contrario del anterior, el supuesto de hecho, precepto o hipótesis es simple, no contiene plurales requisitos acumulativos. Ejemplo, la persona que pasea con su mascota. Tercero, los simples están integrados por una sola hipótesis o por un solo precepto o supuesto de hecho. Ejemplo, la mayoría de edad o la muerte. Cuarto, los complejos están integrados por varios supuestos de hecho o hipótesis. Tal sería el caso, entre otros, del homicidio calificado. Quinto, los constitutivos. Al ocurrir o acontecer el hecho relevante para el derecho, se constituye o surge un derecho. Ejemplo, con el nacimiento de un hijo se constituye la patria potestad. Sexto, los modificativos. La realización material del hecho jurídico trae como consecuencia que un derecho sea modificado. Por ejemplo, he sido privado de la guardacustodia de mi hijo. El séptimo, los distintivos. La aparición del hecho significativo para el derecho trae como consecuencia la extinción o el cese de algún derecho, privilegio o carga. Ejemplo, al cumplir 18 años se extingue la incapacidad por minoridad. Octavo, los positivos son aquellos cuyo acontecimiento plantea conductas positivas, obligaciones de dar o hacer. Ejemplo, la compraventa o la realización de una obra. Noveno, los negativos son aquellos que al producirse implican o traen consigo conductas negativas o abstenciones, obligaciones de no hacer. Ejemplo, el respeto debido a la propiedad ajena. Décimo, los naturales acontecen por causas independientes o extrañas al hombre, pero que sin embargo tienen significación para el derecho. Ejemplo, los casos de terremotos, muertes, etc. Ahora pasamos a lo que es el acto jurídico. Es un elemento específico del hecho porque solo involucra la parte de la voluntad del hombre. Constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos. Cuando un hecho al que la norma confiere consecuencia jurídica es objeto de deliberación y decisión, se convierte en acto jurídico. El acto jurídico solo lo producen personas capaces y en el hecho jurídico personas capaces e incapaces.
Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho que por ser productor de efectos jurídicos se denomina hecho jurídico. Cuando tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. La estructura del acto jurídico. Si bien es cierto que el concepto de acto jurídico es una abstracción, no por eso deja de tener una estructura. La doctrina considera que usar la denominación de elemento es la más generalizada en su desarrollo. Existen tres distinciones de elementos: los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Seguidamente pasamos a la clasificación de los actos jurídicos. Tenemos los lícitos, que son aquellos permitidos por la ley; ilícitos, contrarios o prohibidos por la ley. Los libres son aquellos que generan una voluntad individual donde el hombre opta por realizarlos o no. Ejemplo, la opción libre que tenemos de desplazarnos de un sitio a otro dentro o fuera del territorio nacional. Los solemnes y no solemnes. Es solemne una compraventa de un bien raíz y los actos no solemnes no requieren de ninguna formalidad. Los unilaterales son cuando para su perfección requieren de la voluntad de una sola parte, que puede ser una sola persona en el caso del testamento, o la voluntad de varias personas, pero que son una sola parte, pues su voluntad es expresada con el mismo sentido. Los bilaterales son cuando requieren del consentimiento de dos o más voluntades, como los contratos. Los actos patrimoniales y de familia. Los primeros son los que tienen un contenido económico. Los segundos, en cambio, se refieren a derechos y deberes de familia o extrapatrimoniales. Y por último, tenemos la diferencia y semejanza entre hecho jurídico y acto jurídico. El acto jurídico solo lo producen personas capaces y en el hecho jurídico personas capaces e incapaces. Un hecho simplemente es todo suceso o acontecimiento que no tiene consecuencias jurídicas y que se puede llevar a cabo tanto por la naturaleza como un terremoto como por el hombre, comer en un restaurante. Ahora bien, si ese hecho produce consecuencias jurídicas de forma espontánea, estaríamos hablando de hecho jurídico. Ejemplo, la muerte de una persona, cuya consecuencia jurídica sería todo el proceso hereditario, pero ha sido un hecho involuntario. Si por el contrario ese hecho produce consecuencias jurídicas a causa de la voluntad humana, estaríamos hablando de un acto jurídico. Ejemplo, el matrimonio. La persona voluntariamente ha decidido contraer matrimonio, que deriva en una consecuencia jurídica como serían las obligaciones que contraen los esposos. Con lo cual, si te fijas, la diferencia entre ambos radica en la voluntad. Mientras que el hecho jurídico es algo involuntario, el acto jurídico es algo voluntario, pero los dos producen consecuencias jurídicas. El acto jurídico, además, necesita la aprobación, es decir, debe reunir ciertos requisitos para poder obligar al cumplimiento de los derechos por parte de aquellos que lo llevan a cabo. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias y comenten. Created using Powtoon.